Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por conectarse. Sean bienvenidos. De parte del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco, agradecemos al doctor Benjamín Cepeda Ortega, quien es experto en alergia pediátrica y cuenta con más de 10 años de experiencia en diversas instituciones de prestigio como el Hospital Ángeles Lomas. Él se formó como médico cirujano en la Universidad La Salle y posteriormente se especializó en pediatría y en alergia e inmunología clínica pediátrica en la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy nos va a estar apoyando. Allá nos puso ahí está. Ya está. La diapositiva. Ya estaba, sí, yo ya te la había puesto, gracias, perdón. Sí. El día de hoy pues nos va a estar apoyando con la plática inmunomodulación y su importancia en la infección de vías respiratorias recurrentes y cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos. Adelante, doctor. Gracias, doctora Brianda, gracias por la invitación y a ustedes por conectarse. Creo que fue algo bueno que nos dejó la pandemia el poder hacer este tipo de reuniones, aunque nos gustan también presenciales, pero en ocasiones esto es fácil por la consulta que tenemos y por nuestro día a día. Sí, así es. Y algo que compartimos mucho con ustedes es esto del papel de las infecciones de vías respiratorias, ¿no? Que en muchas ocasiones los papás se desesperan y empiezan a ver qué pasa y piensan, y sobre todo el papá de esta nueva pandemia. No sé si les ha tocado que el papá que tuvo 3 años en su casa al hijo y que no se le enfermaba, ahora que regresaron a la escuela están que se arrancan los pelos. Y bueno, esto lo veíamos desde antes, no es algo nuevo. Sabemos que la inmadurez inmunológica existe y seguramente regresaron todos estos chamacos mocosos que se enferman un día sí y otro también con ustedes y que al final el papá se queda con la idea de qué pasa, qué tiene este niño, tiene un tema inmunológico, tiene un tema alérgico, tiene una inmunodeficiencia y lo importante es saber qué está pasando con ellos. Gracias por la presentación, Brinda. Y bueno, recuerden que las infecciones respiratorias agudas son este grupo de enfermedades, obviamente de origen infeccioso y en el 70-90% de los casos es de origen viral y frecuentemente lo que afectan es el aparato respiratorio, principalmente aparato respiratorio superior, nariz, hay rinorrea, obstrucción nasal, estornudo, inyección conjuntival, lagrimeo y por lo general no duran más de 15 días, ¿no? Desafortunadamente en México, y ustedes lo deben ver de manera cotidiana, moco verde y fiebre es igual a antibiótico hasta mostrar lo contrario. Y yo siempre les digo que hasta el momento actual nunca he encontrado un libro de medicina que catalogue el color de moco por antibiótico que tengamos que dar. Y sobre todo las mamás son son unos peritos en la clasificación del color, porque te lo describen como verde perico, verde militar, verde aqua, ¿no? En una ocasión me dijo una mamá, le digo, bueno, no pasa nada, lo único que te está diciendo es que hay una oxidación de estas células que van en ese moco, que dan esa coloración, pero no es indicativo de ningún antibiótico. Y el aspecto viral, esto es bien importante, porque también eso nos asegura que no necesitamos abusar del uso de antibióticos, que sí es un tema, y que si continuamos abusando de ellos tendremos un grave problema. Para el 2050 está pronosticado que si continuamos con el abuso en antibióticos, tendremos un problema de resistencia bacteriana bastante grave. Pues el impacto de estas infecciones es tanto para el niño que la padece o el adulto mayor que la padece. Y evidentemente, en la mayoría de las ocasiones son limitados porque nuestro sistema inmunológico nos ayuda a defendernos, pero en algunas ocasiones, sobre todo en los extremos de la vida, menores de 5 años y mayores de 65, los menores de 5 años tienen una inmadurez de este sistema inmunológico y los mayores de 65 tienen una senectud en la respuesta inmunológica que hace que ya no sea tan efectiva. Entonces, ambos grupos son los que empiezan a recaer en estas épocas de invierno, en estas épocas de cambio de clima que estamos teniendo y actualmente estamos teniendo un proceso difícil, son meses de calor, pero ya empezaron las lluvias y de repente empieza mucho frío y de repente, pum, cambia en 5 minutos a calor extremo y estos cambios afectan al sistema respiratorio, ¿no? La mayoría, como les decía, son autolimitadas, pasan adelante, algunos días de febrícula o inclusive de fiebre, pero un catarro
y pum, salimos como si nada. Pero en algunas ocasiones esto se llega a complicar y sí nos puede causar hasta una neumonía. Y el mejor ejemplo que tenemos es con SARS-CoV-2, ¿no? Fue una patología viral nueva y que al final pues se llevó la vida de muchos seres queridos y siéntanse orgullosos los que estamos aquí porque nuestro sistema nos ayudó mucho a defendernos de una manera adecuada. ¿Qué tan importantes son estas infecciones respiratorias agudas? Pues alrededor del mundo se estima que hay 4,000 millones de casos de reporte de estas causas y es la principal causa de consulta a nivel de pediatría. También está dentro de las primeras 10 causas de muerte en la población general. En niños es la tercera causa en menores de 5 años de edad y 4 millones de muertes al año, pues es un problema de salud pública importante, sobre todo en países de tercer mundo, ¿no? Y los grupos vulnerables, como les comentaba, los menores de 5, mayores de 65 o 60, y pacientes que tienen alguna enfermedad crónica de base, llámese diabetes, llámese hipertensión, llámese una inmunodeficiencia primaria, un problema oncológico, van a ser pues, pacientes que están más vulnerables a una pobre respuesta de este sistema inmunológico. Hasta 2019, antes de la pandemia, la Secretaría de Salud nos reportaba que había 6 millones de consultas de urgencias por infecciones de vías respiratorias agudas. 70% de estas ocurrieron en menores de 5 años. Y los virus más frecuentemente involucrados fue sincicial respiratorio en menores de 2 años, influenza para influenza, adenovirus y rinovirus en mayores de 2 años. Y hago un paréntesis aquí porque no sé si les pasó este invierno que volvimos a tener este comportamiento, ¿no? Este invierno 22-23 volvimos a tener mucho tema en cuanto a infecciones respiratorias por virus. Influenza hizo de las suyas porque aparte mucha gente no se vacunó contra influenza y tuvimos casos graves otra vez de influenza que requirieron hospitalización. Entonces, recuerden que siempre la prevención de infecciones por vacunación es algo que no tenemos que dejar de lado. Y entonces llegamos a estas funciones que tiene el sistema inmune. Sabemos que me va a ayudar a tolerar la cantidad de antígenos que nos exponemos por piel a través del tracto gastrointestinal, son millones de antígenos, y entonces me tiene que crear una tolerancia inmunológica para poder convivir con ellos y hacer mi vida normal. Controlarme contra infecciones, que cuando pensamos en sistema inmune, lo primero que nos viene a la mente es, claro, es algo que me va a ayudar a controlar infecciones, ya sea bacterianas, virales, parasitarias. Eliminar células que ya no necesito. Acuérdense que las células nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y si ellas no mueren, pues entonces acuérdense que podemos irnos hacia problemas de neoplasia cuando fallan estos mecanismos de apoptosis. Y cuando exagero mis respuestas, y las llamo respuestas de hipersensibilidad, puedo tener 2 vías. Cuando creo una respuesta totalmente exagerada a antígenos que hay en el medio ambiente, como son pólenes de árboles, pastos, malezas, epitelios de animales, alimentos, pues puedo crear un problema de alergia. Y por el otro lado, cuando me autodesconozco, no reconozco entre lo propio y lo ajeno, y entonces me empiezo a autoatacar y tengo problemas de autoinmunidad. Entonces vean cómo el sistema es uno, pero tiene varios brazos de control y cuando uno de estos mecanismos de homeostasis falla, pues vamos a tener alguna patología importante. ¿Cuáles son las características más importantes de este sistema? 2 principalmente. Sensible, porque es capaz de reconocer millones de antígenos entre sí. Y específico, porque diferencia unos entre otros. Y esto es lo que lo hace tan diverso, tan preciso, y recuerden que tenemos 2 tipos de inmunidad. Y la inmunidad innata, todos nacemos con ella. Las barreras epiteliales a nivel de barrera del epitelio mucoso respiratorio, de gastrointestinal, la barrera en la piel, y las células que lo integran, pues vamos a tener los fagocitos, los neutrófilos, las células asesinas por naturaleza, y las proteínas del complemento. Todos nacemos con ella y la mantenemos durante nuestra vida. La adaptativa también viene con nosotros, que está dada principalmente por la función de linfocitos T y B, pero evidentemente esta va mejorando conforme vamos avanzando en el camino y vamos produciendo más anticuerpos al exponernos a infecciones o al vacunarnos y vamos teniendo una mejor función de estos linfocitos citotóxicos ayudadores y de los linfocitos
reguladores que me ayudan a mantener esta homeostasis a través de todo mi sistema. Entonces, algunas células que están juntas, va a ser las células asesinas por naturaleza y los linfocitos T pertenecen a ambas, pero una depende de otra. Y todo mundo en un principio pensábamos que la inmunidad adaptativa era la que nos libraba de todas las infecciones y la que hacía todo el trabajo del sistema inmunológico para prevenir cualquier tipo de patología mediada por este sistema. Sin embargo, sabemos que las células dendríticas, los macrófagos, estas células asesinas por naturaleza, los granulocitos basófilos, neutrófilos, eosinófilos, tienen un papel muy importante y que en estas fechas han tomado mucha importancia porque sabemos que al ayudarlos a tener una mejor respuesta, a estimularlos, vamos a tener una protección mayor y vamos a tener una funcionalidad importante de esta inmunidad innata. También les decía, entonces, recuerden que en la inmunidad adaptativa, una cosa es que me exponga a la infección o que me pasen anticuerpos específicos, que es lo que pasa cuando nos dan alguna vacuna o cuando nos presentan una vacuna como las nuevas que estamos teniendo del RNA mensajero de los pacientes, de los virus, para crear nosotros una propia respuesta y tener una memoria, como está pasando con las nuevas vacunas que tenemos. Y entonces vean cómo la inmunidad innata, pues veíamos que se mantenía una meseta y la continuábamos durante toda la vida y la adaptativa iba mejorando conforme avanzábamos en la vida y obviamente disminuida al momento de los 60-65 por una senectud de esta respuesta. Hay características importantes diferentes. La inmunidad innata es en horas, ¿no? Se monta la respuesta de estas células dendríticas, macrófagos, los mastocitos, los basófilos, a diferencia de la inmunidad adaptativa que tarda días o incluso hasta meses. La inmunidad innata se pensaba que era limitada y fija y que la adaptativa mejoraba durante el curso de la vida porque teníamos mejores respuestas y respuestas mucho más efectivas conforme nos exponíamos repetidamente a diferentes antígenos. La inmunidad innata se pensaba que era idéntica, ¿no? La primera respuesta siempre iba a ser igual, y obviamente la adaptativa iba a ir mejorando conforme nos exponíamos a estos antígenos. Estos eran conceptos que teníamos hasta yo creo que antes de los 2000 y que se pensaba que continuábamos en estas dos diferencias, que claro que tienen que coexistir una con otra para poderse ayudar. Y que también la función de los linfocitos es muy importante porque de ellos dependen los citotóxicos, los ayudadores al ataque de bacterias, de parásitos, de hongos, de virus, y que también cuando hay una alteración en las respuestas, normalmente estas respuestas son mediadas por citocinas tipo TH1, como es interferón gamma, factor de necrosis tumoral, las TH2, que me ayudan mucho para el tema de parásitos, pero que en el momento que tengo un problema alérgico son las que favorecen la producción de inmunoglobulina E, principalmente interleucina 4, 5 y 13. Y en problemas, obviamente, de autoinmunidad, las vías TH17 están también muy involucradas para favorecer este tipo de problemas, pero los que tienen que reinar y regular todas estas respuestas son los linfocitos T reguladores. Entonces, también cuando hay alteraciones en ellos, alteraciones en la estructura del receptor, y este ensamblaje pues hace que haya una mala señal hacia el signalosoma, pues obviamente estas vías de transducción van a estar alteradas y es cuando empiezan a secretarse citocinas específicas del momento inflamatorio que se requiere. Y entonces en el caso, por ejemplo, de las alergias, pues empiezan a secretar citocinas que favorecen la producción de inmunoglobulina E, ¿no? Por alteración en el receptor coestimulador. Y esto es lo que hace la respuesta de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que tengo que tener? Un equilibrio, una homeostasis, para que no se vaya hacia ninguna de estas respuestas. Evidentemente, en el paciente con inmadurez inmunológica, pues es mucho más frecuente que veamos estas infecciones por la misma poca funcionalidad que tienen. No es porque no sirva, no están inmunodeficientes. Recuerden que el paciente menor de 6-7 años se puede enfermar, si es hijo único, no acude a guardería, si no convive con muchos niños, 6-8 veces al año. Si acude a guarderías, está en ambientes con más niños, los cuida la abuela en la tarde y está con sus primos, es el tercero o el segundo hijo, pues se va a enfermar 12-15 veces al año, siempre y cuando estas infecciones no pongan en peligro su vida. Entonces, ¿qué ha habido de estrategias para poder prevenir y ayudar a estos pacientes que tienen infecciones de repetición? Bueno, evidentemente no
no estamos nada peleados y nunca no recomendar no usar una vacuna. Creo que como médicos nos dediquemos, sabemos médicos de primer contacto, médicos especialistas, subespecialistas, sabemos que la vacunación es importante. En la cartilla de vacunación existen 21 vacunas, eran 21 con SARS-CoV-2, que al final sabemos que nos previenen de una enfermedad mortal. Todas las vacunas previenen con vacunación, su riesgo más alto es la mortalidad. Y obviamente es no nada más vacunar al niño, sino el núcleo familiar y obviamente a los abuelos, los adultos mayores también. Se nos olvida después de los 12 años que tenemos que seguirnos vacunando. Pero del otro lado también tenemos el uso de inmunoestimulantes que ustedes conocen muy bien, saben utilizar y que al final lo que queremos es ayudar a este sistema inmaduro a que tenga una mejor respuesta y que al momento de entrar en contacto con bacterias, con virus, en cualquier mucosa, pueda montar una respuesta mucho más efectiva y que disminuya la frecuencia de estas infecciones. Los metaanálisis Cochrane que han hecho la doctora Del Río y el doctor Espinosa nos hablan de una ayuda importante por arriba del 40% en reducción de infecciones de repetición. Entonces, son muy diferentes. Un inmunoestimulante no tiene la función de una vacuna. Aquí estamos viendo lo que hace una vacuna, es específica, te monta una respuesta específica contra el patógeno, el neumococo, el virus de sarampión, virus de influenza y vas a tener una buena respuesta, obviamente linfocitos T y B, a largo plazo contra ese microorganismo específico, ¿no? Eso es algo bien importante. La mayoría se administran de manera intramuscular. Tenemos nada más la rotavirus, que es oral. Algunas ya existe ya mucha investigación para poder administrar más vacunas de manera sublingual, de hecho, para una mejor respuesta por este sistema inmunológico asociado a mucosas. Y obviamente lo que hago es estimular la respuesta adaptativa, una respuesta específica contra el patógeno, hepatitis B, hepatitis A, neumococo, meningococo y una memoria a largo plazo que tengo que reforzar con algunos dosis extras en el camino de la vida, ¿no? Pero un inmunoestimulante lo que hace es estimular la respuesta innata, que todo el mundo la tenía olvidada, que no sabíamos realmente cómo se desencadenaba. No es específica contra un patógeno, sin embargo, monto una muy buena respuesta porque hago una memoria contra los patógenos más frecuentes que me pueden causar problema. Y claro que se pensaba que no creaban memoria, pero también se crea una memoria, ¿no? Tenemos diferentes presentaciones. Los más utilizados eran los lisados bacterianos, en donde lo que hacían es explotar las bacterias más frecuentes que te causan problema de vías respiratorias, contenerlas en estos sobrecitos, ya sean cápsulas o sobres, y el poderlas administrar, pues montan obviamente una memoria a través de esta inmunidad innata y ayudan a mejorar. Han llegado mejores técnicas diferentes a las que ya conocíamos, que nos ayudan a crear también una muy buena memoria a través de la inmunidad innata, y es con la administración de estas bacterias enteras, inactivadas, prácticamente muertas, que lo que van a hacer es que reconozca de una mejor manera toda la estructura de la bacteria junto con sus receptores para poder montar una respuesta mucho más agresiva, mucho más eficiente comparado con alguno de los lisados. Las dos vías sirven, las dos vías nos ayudan, pero conforme vamos avanzando en las investigaciones vamos encontrando maneras mucho más eficientes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Administramos estas bacterias en un sistema innato que no estaba preparado. Lo que hacen son generar cambios metabólicos y epigenéticos en nuestras células presentadoras de antígenos, en nuestros macrófagos, mejorando esta respuesta, preparando el sistema innato, y evidentemente cuando nos exponemos de una manera secundaria a esta reinfección, pues ahora tenemos la producción de citocinas mucho más eficientes que me van a ayudar a un ataque más efectivo de estas infecciones de repetición. Entonces, el tema es poder preparar
y enseñar a este sistema innato a mejorar las respuestas que debemos de tener, que al final, si se dan cuenta, en vez de pensar lo que creíamos que siempre se iba a mantener continuo, ya estamos viendo que no, que también se puede estimular, que también se puede madurar su respuesta y que obviamente va a ser mucho más efectiva conforme pasa el tiempo y conforme nos expresamos y nos exponemos a diferentes tipos de infecciones. Entonces, lo que hacen este nuevo inmunoestimulante en forma de inmunoterapia basada en entrenar a mi inmunidad innata, obviamente, es generar cambios metabólicos para la producción de citocinas que favorecen la eliminación de estos gérmenes que me causan infecciones de repetición. Entonces, el cambio es a nivel nuclear, donde estoy haciendo obviamente toda la generación y modificación epigenética de estas histonas para poder crear estas citocinas, interleucina beta, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que van a estimular una mejor respuesta de tipo innato. ¿Esto cómo se empezó a investigar? Porque dijeron, bueno, ¿qué pasa con los pacientes cuando pues, tienes una primera infección? Pues obviamente tienes que montar toda una respuesta y sobre todo cuando no conoces a los gérmenes, que fue lo que nos pasó ahorita en SARS-CoV-2, ¿no? Que era un virus que al final tenía unos primos semejantes, pero que este en particular no había sido reconocido por nuestro sistema inmunológico. ¿Qué fue lo que pasó? Pues obviamente nos tuvimos que infectar, irlo reconociendo, pero los pacientes que en el caso estaban vacunados por vacuna de BCG, el bacilo del Cleming-Guerin, vieron que finalmente tenían una respuesta importante que respondían mucho más efectivo y hacían infecciones menos graves comparado con los que no estaban vacunados. Y entonces les llamó mucho la atención y esto empezó a ser los principios de la investigación de esta inmunidad entrenada y dijeron, a ver, espérame, ¿qué pasa? Pues estos pacientes que habían sido vacunados, obviamente cuando se exponían a diferentes patógenos, claro que tenían una mejor respuesta en una reinfección comparado con los que no habían sido vacunados. Esto ayudó a ver que la respuesta innata, claro que tenía que ver en cuanto a una mejora de la respuesta inmunológica. Y obviamente fueron estudios en adultos mayores de 65 años que ya habían sido vacunados en su infancia. Acuérdense que esta vacuna tiene mucho tiempo en el mercado y que de hecho hubo una época en la que se dejó de vacunar o la gente le tenía miedo porque es la única vacuna que se administra de manera intradérmica y si se administra mal puede generar una BCG-itis. Entonces todos los ganglios linfáticos cercanos a su aplicación, axilares, cervicales, generan el drenaje de pus de estos ganglios y entonces se comporta como pacientes. De hecho, tienes que dar tratamiento como tuberculosis en estos pacientes. Entonces, mucha gente le tenía miedo. Había médicos que, de hecho, aconsejaban no administrarla, cosa que ha cambiado y sabemos que es importante nada más administrarla de manera adecuada y que te protege contra formas graves de tuberculosis, que sigue siendo microorganismos presentes en la población mexicana y tienes también protección contra tuberculosis pulmonar. Entonces, gracias a estos estudios, lo transpolaron y dijeron, a ver, espérame tantito, claro que estamos viendo que hay un entrenamiento importante porque esto generó un cambio epigenético, mejoró la producción de citocinas por parte de macrófagos, monocitos, y esto me dio como resultado una inmunidad entrenada. Entonces, a partir de aquí, empezaron a hacer estudios y pudieron obtener un producto, un inmunoestimulante a través de bacterias inactivadas, que es el MB130, que genera esto. Genera a nivel nuclear, obviamente, una reprogramación epigenética. ¿Para qué? Causar cambios metabólicos y aumento en citocinas que van a ayudar a la eliminación de los gérmenes, tanto virales como bacterianos, que mayormente causan infecciones de repetición. Lo que hicieron es administrarlo de manera sublingual y con la presentación, el vial de este producto viene para aplicación, viene en líquido para aplicación sublingual. Lo que estamos dando evidentemente son bacterias muertas que ayudan a que las células dendríticas, los macrófagos, los monocitos
hagan una mejor respuesta, estudien, analicen estas bacterias, cambien a nivel nuclear la respuesta que estamos teniendo, favoreciendo la producción de citocinas que van a aumentar la eliminación de infecciones tanto virales como bacterianas. Recordar que las infecciones virales son mucho más frecuentes que las virales. Y esto nos hace y se traspola en reducción en infecciones de repetición, mejorando la respuesta inmune a largo plazo. ¿Por qué? Porque estamos entrenando nuestro sistema innato. Entonces, si lo vemos otra vez, lo que hacemos es administrarlas a través del tejido linfoide asociado a mucosa oral, que es sublingual. De esta manera viaja a los ganglios linfáticos, viaja a través también principalmente de nuestras células presentadoras de antígenos y de nuestros monocitos para poderlas presentar a los linfocitos locales y vean la interacción que tienen ambas inmunidades y entonces tengo una mejor respuesta tipo TH1 contra patógenos frecuentemente encontrados en infecciones de vías respiratorias. Entonces, la administración de estos inmunoestimulantes obviamente inducen una respuesta innata entrenada, tienen una especificidad mayor de reconocimiento de antígenos virales y bacterianos, obviamente muy diferente al efecto de una vacuna, donde le estoy dando la respuesta específica contra un patógeno. Aquí estoy activando todo mi sistema innato para poder tener una mejor respuesta. Y el producir estas citocinas, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta, ayudan a la eliminación de estos patógenos y ayudan también a activar a la respuesta adaptativa para tener una mejor respuesta y a largo plazo disminuir las infecciones de repetición. Entonces, esta inmunoterapia del MB130 que se indica en infecciones del tracto respiratorio recurrente, es el contenido de bacterias que contiene Staphylococcus aureus, Epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella, neumonía, monaxilla catarralis, Haemophilus influenza. Viene en una concentración adecuada, 10 a la 9 bacterias por mililitro. Se administra de manera sublingual para poder activar esta inmunidad asociada a tejido linfoide. Y tiene un sabor a piña, ¿no? Es agradable, la verdad es que los niños la aceptan de manera adecuada. Está autorizada para su uso a partir de los 6 meses de edad y se administran 2 disparos, 2 pulverizaciones al día, o sea, cada 24 horas, mínimo durante 3 meses, ¿no? Que si se acuerdan, todo inmunoestimulante por lo menos hay que utilizarlo 3 meses, de ahí el tiempo que el paciente lo requiera. ¿Por qué administrarlo por vía sublingual? Si comparamos la vía sublingual con la vía oral, evidentemente la exposición que vamos a tener de este tejido linfoide asociado a mucosa gastrointestinal va a ser mayor a si lo damos de manera oral, donde evidentemente no se va a activar de una manera adecuada y va a ser eliminado por todos estos procesos que tenemos a nivel del tracto gastrointestinal. Cuando lo hacemos de manera sublingual, mejoramos la respuesta, la exposición que tenemos a esta inmunidad innata y la respuesta hacia la activación de la inmunidad adaptativa va a ser mucho más rápida comparado con administrarlo de manera oral. Entonces, vean cómo en 2 semanas ya vamos a tener una activación importante de nuestra inmunidad tanto innata como adaptativa, ¿no? Esto hace que se estimule la respuesta inmune sistémica y que todo el tracto respiratorio, y de aquí se va la información a cualquier tipo de mucosa, mucosa gastrointestinal, mucosa urinaria, a nivel de piel, y estamos mucho más alertas para una mejor defensa de estas infecciones de repetición. Y otra cosa importante, ¿por qué darla en forma de pulverización en spray comparado con la presentación en gotas? Cuando hace una gota, la aplicación, si se dan cuenta, vean cómo el ángulo de aplicación es muy corto comparado con spray. Cuando la doy en spray, la aplicación es mucho mayor, vean cómo una gota, y en spray es mucho mayor la penetración y la distribución a través de la mucosa. Esto hace que sea captada por una mayor cantidad de células presentadoras de antígenos y que evidentemente la respuesta sea mayor dándola con spray comparado con una gota, ¿no? Entonces, el dispositivo viene en spray. Se puede utilizar
Pues repito, desde los 6 meses de edad, uso por lo menos 3 meses, pero de ahí en adelante hubo gente que la utilizó, sobre todo los estudios que se hicieron en España durante 6 meses, un año durante la pandemia, y la respuesta fue continuada, fue mantenida y disminuyó nuevamente la prevalencia de infecciones de repetición. Son 2 disparitos al día. No tiene contraindicación con ningún medicamento. La forma, inclusive se puede administrar si el paciente requiere un ciclo de antibióticos, se puede administrar junto con el antibiótico. Lo único que sí se pide es que 15 a 30 minutos previos a su administración el paciente no consuma ningún alimento, ninguna bebida y que tampoco se cepille los dientes, porque obviamente hay un barrido, hay un cambio en la mucosa y entonces la presentación va a ser menor y no voy a poder generar una buena respuesta del medicamento. Contraindicaciones, alergia a cualquiera de los componentes, que no se ha reportado hasta el momento actual ninguna. Recuerden que en embarazo, lactancia, pues no hay ningún estudio porque por ética no se llevan a cabo estudios en estos pacientes, pero tampoco es que tenga una contraindicación absoluta para poderla utilizar. Simplemente se prefiere hacerlo después del primer trimestre y como no hay estudios, acuérdense que son poblaciones muy susceptibles, digo, no es que cause problema, sin embargo, se piensa que puede haber un tema ético. Hay pacientes que se enferman frecuentemente y se llegan a utilizar y no ha pasado ningún tema. Posibles efectos adversos, pues se siente un poquito de calor leve o comezón en la boca, que son muy raros y prácticamente igual que el placebo. Y algunos pacientes, como en todo el uso de inmunoestimulantes, que llegan a tener algún tema de disminución en las evacuaciones, rarísimo que las reporten, pero llegan a presentarlo. Así es como viene la presentación, viene en una caja, el vial, lo que contiene son 6 mililitros, que eso te dura durante, la administración es un mes, un vial dura un mes, y sí se debe de manejar en refrigeración. Si se queda fuera del refri o si se congela, se inactiva el producto y ya no te va a ayudar a tener una buena respuesta o ser de la mejor manera para tu uso. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya sido de utilidad, que tengan en su día a día una alternativa más para el manejo de estos pacientes. Y no me despido sin invitarlos este 5 al 8 de julio a la ciudad de Mérida. Espero poderlos ver allá en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, donde tenemos nuestro 30º Congreso Nacional de Alergia e Inmunología Pediátrica, COMPEDIA 2023. Espero poder estrechar la mano con ustedes allá, podernos ver y nada, seguirnos cuidando, hacer lo mejor posible nuestro trabajo día a día y quedo a sus órdenes en caso de requerir alguna información. Gracias por su asistencia.